noches, bienvenidos al segmento de análisis y entrevistas de las 8:45, lunes por la noche, junto a Carmina Valdizán. Carmina, un gusto saludarla, buenas noches. Igualmente, Mariano, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo inició su semana? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. ¿Fin de semana lo descansó? Sí, ¿Sí? Afortunadamente sí. Bueno, pues con ese ánimo vamos a realizar la entrevista y el análisis hoy por la noche. Vamos a dar unos números para introducir el tema. No sé si ustedes recordarán el presupuesto vigente para este año, el presupuesto del Estado, me refiero, para este presente año 2022 es de 106.229.5 millones de quetzales. 106.229.5 millones de quetzales. Hay una partida, hay un rubro, un renglón, ya después con los técnicos lo vamos a definir correctamente para que ustedes tengan una idea, que se denomina obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Y ese le fueron asignados 34.680.8 millones de quetzales. Es en creces la asignación más grande que tiene el presupuesto. Ustedes dirán, bueno, ¿qué hay ahí, que está metido ahí en esas en esas obligaciones del Estado? Pues bueno, vamos a hablar de uno en particular y que se refiere de las transferencias que se realizan a las municipalidades de Guatemala, a las 340 municipalidades de Guatemala, pero también a los consejos de desarrollo. Eso están bajo lo que se denomina transferencias financieras, o sea, es recursos que desde el gobierno central, desde el Ministerio de Finanzas Públicas, se transfieren de los impuestos que se recaudan, de los créditos que se obtienen, de los bonos que se colocan, se transfieren hacia los CODES, los consejos departamentales de desarrollo y las municipalidades. Cierro con estos números. De Fonpetrol, 37.3 millones. A los consejos de desarrollo por IVAPAS, 2.937 millones. Hay un aporte adicional que le asignó el Congreso este año por 200 millones. De ahí tenemos el aporte constitucional para las municipalidades, que es de 3.730 millones. Por otros impuestos que reciben las municipalidades, 633 millones, y el IVAPAS para las municipalidades suman un total de 4.406.9 millones. La pregunta aquí, Carmina, es, ¿ustedes saben qué se invierte esos impuestos que usted paga? No, y eso hay que averiguarlo. Y lo vamos a tratar de establecer con dos invitados. Le doy la bienvenida a Eric Coyoy, economista especializado en macroeconomía, con énfasis en finanzas públicas y política fiscal. Recordar que también fue funcionario de gobierno. Y también con el licenciado Guillermo Díaz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Mucho gusto, a la orden. Gracias, muy amable. Iniciamos con usted, licenciado Coyoy. Bueno, vimos ahí números arriba, abajo, miles de millones, en fin, ayúdenos a comprender y sobre todo a la audiencia de qué se trata estas grandes cantidades de dinero que se transfieren a los consejos departamentales de desarrollo y a las municipalidades. Lo escuchamos, por favor, licenciado Coyoy. Muchas gracias. Estos aportes a las municipalidades y a los consejos departamentales de desarrollo se originan de los distintos mandatos legales que están establecidos tanto en la Constitución Política de la República como en la ley del IVA, que dio lugar a la creación del IVAPAS, y a otros impuestos específicos como el impuesto a la distribución de combustibles, entre otros. Y derivado de esos mandatos legales, el gobierno tiene la obligación todos los años de transferirles un cierto monto que se deriva de un porcentaje de la recaudación que se obtiene. Cabe decir que este año 2022, como resultado del buen desempeño de la recaudación tributaria el año pasado y de la meta que se tiene para este año, donde se esperan cerca de 77 mil millones de quetzales, pues los montos asignados a estos dos grandes rubros, municipalidades y consejos de desarrollo, han tenido un crecimiento importante. Y de tal manera que sumados los dos rubros ya representan casi 2/3 de los recursos que hay en el presupuesto para la inversión pública. Este es un elemento muy importante a resaltar, porque resulta que cada quetzal de inversión pública en el país, casi 2/3 de ese quetzal, casi 66 centavos por cada quetzal para inversión, se destina
a municipalidades y consejos departamentales de desarrollo. De tal manera que sí es un rubro muy importante a tener en cuenta, de darle seguimiento, de propiciar auditoría social para verificar en qué invierte cada municipalidad del país y cada consejo departamental, porque prácticamente están administrando ya, dada la situación fiscal del país, 2/3 de la inversión pública con que contamos. El otro tercio es administrado por los ministerios, principalmente el Ministerio de Comunicaciones, que de unos años para acá bajó de categoría, por decirlo de alguna manera, porque si se recordarán, hace algunos años se le llamaba como el gran inversor, como el gran bolsón de recursos para inversión, estaba en el Ministerio de Comunicaciones. Eso dejó de ser así por la tendencia de la recaudación, por los mandatos legales. Ahora el gran bolsón para inversión está en las municipalidades y en los consejos de desarrollo departamentales, y esa es la importancia de darle seguimiento también a ese nivel local de gobierno para verificar el buen uso de los recursos. Gracias. Gracias, licenciado Coyoy. Licenciado Díaz, la autonomía municipal es muy importante y muchos discuten que parte de esta autonomía es el tema de los recursos. ¿Cómo se puede hacer para que estos recursos no solo sea que las municipalidades pues se lo lleven en dietas y en otro tipo de cosas, sino que realmente se vea la inversión en las municipalidades y el buen uso y manejo de estos recursos? Gracias, muy buenas noches. Como está definido o concebido el sistema, pues pareciera que es bastante funcional. El problema es cuando uno ya va a la práctica, es decir, hay una ley de consejos de desarrollo en la cual pues hay diferentes instancias de consejos, desde los COCODES hasta los COMUDES y los CODEDES, o sea, los municipales, los departamentales, es decir, hay toda una jerarquización. Y pareciera ser que a través de ahí se van canalizando los requerimientos de la población en cuanto a sus necesidades de financiamiento de obra pública. Digo pareciera porque en cierta medida no es así. Lo que nosotros hemos encontrado en la práctica haciendo investigación fueron dos cosas. Primero es que lamentablemente no hay una relación directa entre los recursos asignados para la inversión pública, a la cual hacía referencia Eric, y los niveles de pobreza a nivel municipal. Es decir, cuando uno observa eso, esperaría que haya una relación directa, de tal manera que las municipalidades o los municipios que tengan un mayor nivel de pobreza deberán de tener una mayor asignación de recursos, y no es así. Una investigación que hicimos hace algunos años en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad, con el colega Samuel Sapil, vimos que no era así, sino que básicamente había una lógica inversa. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hemos ido a la experiencia de campo y lo que observamos es que entre más lejos está la localidad, el caserío, la aldea, la comunidad del centro de gobierno municipal, menos inversión recibe. Ya pasado unos 3 kilómetros, ya se empieza a ver que ya no hay mayor inversión, y esto pareciera ser que obedece a una lógica de la cercanía del votante, por decirlo de alguna manera, una lógica política. Y luego pues hay que ver la calidad del gasto de las obras que se están haciendo, que generalmente pues lo que uno observa es que se empiezan haciendo obras que no son de gran impacto para el desarrollo de las comunidades, entiéndase salones comunales, un mega edificio de la oficina administrativa municipal. Entonces pareciera que no hay una asignación muy óptima o eficiente de los recursos. Pocas veces uno encuentra ahí que hay introducción de agua potable o alcantarillado o algún otro tipo de servicio o caminos rurales. Generalmente lo que observamos que son obras un poco superfluas y que algunas veces dice que responden a la lógica de las comunidades. Es posible que tal vez respondan a la lógica de las comunidades, pero creemos que en las comunidades hay necesidades más urgentes y más importantes que atender, que por ejemplo construir una cancha de fútbol. Yo sé que a todos nos gusta el fútbol, o a la mayoría, pero creemos que no es el mejor destino, y mucho menos cuando se gastan cantidades significativas para la construcción de este tipo de obras de recreación, que reconozco que todos tenemos derecho a la recreación, al ocio, pero de nuevo, insisto, en términos de las necesidades que existen en cada localidad, en cada caserío, aldea, comunidad, etcétera, no es la mejor inversión que se está haciendo. Entonces, por ahí sería mi reacción, Carmina.
Licenciado Díaz, buenas noches. Primero voy a disculparme ante ustedes, Carmina y la audiencia. Yo cometí un error al hacer la introducción porque aquí estamos hablando básicamente de los impuestos que pagamos. Aquí estos aportes, estas transferencias no se financian con endeudamiento o bonos, sino aquí estamos hablando fundamentalmente de regalías e impuestos, las regalías provenientes del tema de Fompretolpa. Así que les pido disculpas, pero licenciado Díaz, haciendo números bien gruesos de lo que tiene el presupuesto 2022, son alrededor de 8.900 millones de quetzales que se le transfieren a las municipalidades y más o menos 3.000 millones a los CODEDES. O sea, hay una transferencia realmente fuerte, financiera, hacia los consejos de desarrollo departamentales y hacia las municipalidades. La lógica original allá de mediados de los 80 era, y usted ya lo mencionó un poco, era bueno, darle la palabra a la gente, a las comunidades, que de manera conjunta con sus autoridades definieran los planes de inversión, invirtieran de manera conjunta, diseñaran conjuntamente. Pero por lo que yo escucho de su última respuesta, como que tenemos que replantearnos esa parte, ¿no? Como que tenemos que ver de qué manera se incide para que esos recursos que ellos tienen la posibilidad de invertir, y aun cuando se han modificado leyes, no están respondiendo a los, por ejemplo, a los índices de baja cobertura en salud, de atención en salud, y con la ley de descentralización, pues uno supondría de que pudieran asumir esas responsabilidades. ¿Cómo lo analiza usted? Gracias, Mariano, por la aclaración. Sí, efectivamente es importante tener en cuenta que son recursos provenientes de los impuestos, que pues como todos sabemos son la contribución que damos la población para el financiamiento de los servicios públicos. Y ahí creo que hay que también hacer un desglose de las cifras. Yo sé que en el total se mira una gran cantidad, como bien decía, 3.700 a los consejos de desarrollo, pero recordemos que son 340 municipios, es decir, en promedio cada municipio va a recibir alrededor de unos 10 millones de quetzales. La gran mayoría está concentrado en el departamento de Guatemala, entiéndase, las municipalidades de Ciudad de Guatemala, Mixco, Villanueva, Santa Catarina, etcétera, etcétera. Si usted mira ahí la distribución, recuerdo bien, en Ciudad de Guatemala se lleva alrededor de 100 millones. Entonces ya con 100 millones pues se puede hacer algo, y uno lo ve que al menos en infraestructura de comunicación vial, la ciudad de Guatemala pues se va avanzando, cosa que no sucede en las municipalidades del interior del país. Ahí vemos que hay fuertes embudos, por decirlo en ese término, en el transporte o en la locomoción en algunas municipalidades que ya están alcanzando niveles urbanos importantes, y ahí es entonces empieza a generarse obstáculos al desarrollo. Entonces yo creería que efectivamente como que hay que replantear un poco el modelo. De nuevo, reitero, yo sé que se trata de hacer un mecanismo que sea lo más democrático posible y que contribuya a satisfacer las demandas de la sociedad. El problema es que, reitero, a veces esas demandas de esa sociedad o de esa población no son escuchadas del todo. Recordemos también que hay un poco de administración política o manejo político en esto de las obras que finalmente se vienen asignando, a pesar de todo el andamiaje de estudios técnicos que está en CEGEPLAN, pues no deja de haber un cierto sesgo político, y ahí recordemos el caso de una exdiputada que fue señalada de que le construyeron una carretera para su negocio muy particular. Entonces, de nuevo, ahí creo que tenemos mucho por hacer para que efectivamente estos casi 4.000 millones que son de este año, pues se puedan ver en mejoras para la población. Y a veces yo lo miro acá, por ejemplo, en el área donde estoy de Mixco, pues, créame sinceramente, no veo una obra de infraestructura, más allá de que un recapeo de unas calles, pero no veo una obra de infraestructura que sea trascendental en el municipio al cual yo pertenezco. Ese sería mi comentario, Mariano. Licenciado Coyoy, para esta fiscalización efectiva, el licenciado Díaz mencionaba algo importante, que muchas veces se van más bien en obras para ganar votos, y sobre todo al final de la campaña
mejoras al salón municipal, un nuevo salón municipal, canchas de recreación, etcétera, etcétera, que en efecto, estoy de acuerdo con él, son importantes, pero es más importante llevar agua, alcantarillas, saneamiento y demás, y bueno, infraestructura, carreteras, a otras áreas, pero es el mismo votante, la misma gente que pareciera que se queja todo el año de que no tiene agua, pero a la hora de ejercer el voto lo termina haciendo. ¿Cómo podemos hacer para que esas cosas de verdad haya cierto grado de inversión en cosas tangibles y necesarias para el municipio? Bueno, considero que una parte importante la tiene también el nivel central del gobierno. Hay que recordar que la Constitución Política de la República, si bien garantiza la autonomía de los gobiernos locales o municipalidades, también establece que éstas deben coordinar sus políticas específicas con las políticas generales de gobierno. Y ahí desde el nivel central hay un vacío importante porque no se cumple ese rol de orientación sobre cómo canalizar esos recursos para la inversión pública. Y pongo un ejemplo concreto que ya se ha mencionado, agua y saneamiento ambiental. Uno de los más grandes rezagos en el país, sobre todo en el área rural, es la falta de saneamiento de todos los desechos de los hogares. Y hay una normativa vigente por allí que fue aprobada hace ya varios años, pero que periódicamente los gobiernos de turno le amplían el plazo para que las municipalidades puedan cumplir con la obligación de asegurar cierto porcentaje o cierta cobertura de servicios de agua y saneamiento en sus localidades. Y esa norma no se cumple, está vigente, pero no se cumple porque sencillamente hay un plazo que en cada administración de gobierno se viene ampliando, de tal manera que los gobiernos locales, los gobernadores, los alcaldes siguen contando con ese relajamiento de la norma y que les permite no orientar los recursos hacia este destino tan prioritario como es el saneamiento ambiental, que además tiene una fuerte influencia en las condiciones de salud de esa población rural, de tal manera que no solo es el tema de evitar el mal manejo de desechos sólidos, sino también es un tema relevante para la mejora de las condiciones de salud de la población. Y tiene que ver precisamente con políticas de gobierno central que no son estrictas en su cumplimiento y en exigir su aplicación. Y ahí, pues, obviamente hay intereses políticos de por medio, simpatías que se buscan, apoyos políticos que se buscan y que llevan entonces al gobierno central a relajar el cumplimiento de cierta norma que la Constitución Política le faculta a orientar la utilización de esos recursos para los niveles locales. Y luego una fiscalización por parte del ente fiscalizador que lamentablemente a nivel local es mucho más débil de lo que es a nivel de gobierno central, esa fiscalización de la Contraloría de Cuentas. Gracias. Eric, hoy ambos han llamado a la ciudadanía que realice la función de fiscalización, o sea, esa transferencia tan importante de recursos que se está dando, y si la tendencia continúa, pues más recursos irán a parar a los gobiernos locales y a los consejos de desarrollo. No podemos negar que son pocas las municipalidades de las 340 que tienen sus portales, como lo obliga la ley, sus portales de transparencia, sus portales con la información pública, ni siquiera la del artículo 10, no digamos la del 11 de la Ley de Acceso a Información Pública, lo tiene actualizado. Vemos constantes resoluciones de los consejos municipales vedando la posibilidad que la ciudadanía pueda verificar. A su criterio, ¿qué debería de suceder? ¿Cómo se puede, respetando la autonomía municipal, pero también permitiéndole a la ciudadanía poder ejercer esa función de fiscalización? Porque si bien es cierto, Guillermo Díaz llamó la atención de que la Municipalidad de Guatemala recibe bastante en el tema de consejos de desarrollo, pero no hay que olvidar que en ingresos propios la Municipalidad de Guatemala es la única que es autónoma, no depende de los recursos de las transferencias del gobierno central, y eso también tiene que ver con la fórmula de los situados. Pero regresando, ¿cómo podríamos hacer para que la ciudadanía pudiera conocer más en detalle del uso que se está dando en los gobiernos locales de las transferencias que se realizan? Uno es propiciar un mayor seguimiento a los presupuestos municipales. O sea, todos los años se le presta fuerte atención al tema del presupuesto del Estado y que básicamente corresponde a los recursos que administra el gobierno central,
pero también sería importante poner un similar énfasis en los presupuestos de las municipalidades. Prácticamente al mismo tiempo que el Congreso de la República está aprobando el presupuesto del Estado, los consejos municipales están aprobando su presupuesto para el año siguiente, para su jurisdicción. Y ese es un tema que prácticamente pasa inadvertido, que no se le da mucho seguimiento y que la ciudadanía se desentiende porque de alguna manera, pues, además la época de fin de año también es propicia para poner la atención en otros temas, pero durante la ejecución, por ejemplo, a partir de enero, ahora que estamos iniciando el año, sería propicio que se impulsara el seguimiento también a los presupuestos municipales. Hay un mandato legal por registrar la información. El Ministerio de Finanzas Públicas cumple con publicar la información que las municipalidades registran de ingresos y gastos. Sin embargo, literalmente pasa desapercibida. De alguna manera, aquí el tema es generar una cultura de fiscalización, de autoridad social que nos permita a todos los ciudadanos cumplir ese rol. Cumplimos con nuestra función de pagar los impuestos, directamente hacemos el pago en función del consumo o del tipo de impuesto que se trate, pero muy poco cumplimos con ese rol de esa auditoría social, y creo yo que aquí también tiene que ver con un tema de formación y de creación de una cultura que propicie ese seguimiento también a los presupuestos municipales, ahora que cada vez son más importantes debido a la estructura y composición de nuestro presupuesto público. Resulta que prácticamente esta tendencia ya se instaló de que la inversión va a seguir creciendo hacia las instancias locales, y a menos que se encuentre otra fórmula para generar recursos de inversión para los ministerios, no van a ser estos ya los grandes ejecutores de inversión, sino estas instancias locales como municipalidades y consejos de desarrollo. Gracias. Licenciado Díaz, cuando las municipalidades están haciendo estas obras, el tema también es del endeudamiento, que muchas de ellas luego no cumplen y el Estado tiene que salir a rescatarlos. ¿Qué se puede hacer para que si se comprometen a una deuda puedan tener pues los fondos? O sea, que lo tengan dentro de una empresa, tiene que presentar su plan anual para ver cómo va a sacar eso. Ellos solamente se empiezan a comprometer pensando que les va a llegar quizás más dinero, y si no pagan igual los van a rescatar. ¿Cómo se puede fiscalizar eso? Porque eso es un tema muy importante. Claro, bueno, ahí tiene que ver con aspectos que se le denomina riesgo moral, es decir, usted ya lo mencionó, si yo tengo la certeza de que va a haber alguien que me va a dar el salvavidas en última instancia, pues yo en ningún momento me voy a preocupar de tomar acciones correctivas porque sé que siempre voy a tener ese salvavidas. Y lo otro, pues, de aspectos, como ya mencionado, de tipo político, ¿no? Es decir, más cuando ya se está acercando el momento de la elección, se trata de congraciarse con el votante y ver cómo se gana su simpatía, entiéndase el voto, y ahí es donde, de nuevo, yo insisto, no se logran ver obras en beneficio de las localidades, de los municipios, más allá de un remozamiento de parques públicos, que yo no estoy en contra. Yo sé que necesitamos recreación, espacios de aire libre, etcétera, pero no creo que haciendo este tipo de obras, pintando con calita, por decirlo así, perdón que lo tenga que ser tan claro, banquetas o árboles o lo que sea, pues se mira bonito y todo lo demás, o poniendo plantitas, pues se vaya a tener un gran impacto en el desarrollo de las poblaciones. Creo que ahí sí hay, como bien señalaba Eric, hay una deuda que tenemos desde la academia en poder inspeccionar, analizar, desglosar un poco en qué se está utilizando todos esos recursos, dado de que la población pues mantiene lo que en teoría económica se llama rational inattention, o sea, una desatención racional, en el sentido que pues tiene necesidades más urgentes, ganarse el pan de cada día, como decimos en buen chapín, y pues no le está poniendo interés a este tipo de temas, que alguien sí tendría que monitorearlos, y pues se supone que los expertos somos nosotros en la academia y que tenemos las herramientas, el conocimiento, y somos los que llegamos a decir en tal o cual. Como ya repito, cuando yo tuve la experiencia de ir a campo, un poco comprobé lo que ya mencionaba, incluso lo que dice Eric. Me recuerdo un estudio que hicimos, yo llevaba mis tubos para hacer las muestras de agua,
Y recuerdo que casi el 95% de los 100 municipios o localidades, no fueron municipios, fueron en realidad localidades rurales que visité, salieron con contaminación en su agua servida o potable, porque a veces era hasta agua de manantial, etcétera. Entonces, ese es un problema serio que padece la población, por no decir también el problema de escasez de agua que se agudiza en la época de verano, no solamente aquí en Ciudad de Guatemala, sino también en diversas localidades al interior del país. Y de nuevo ahí entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando con los recursos de las municipalidades para poder invertirlos? Yo sé que pues, algunos no se cuestionarán eso, pero creo que sí es importante que la ciudadanía pues empiece a también asumir ese rol de ciudadano y interesarse por este tipo de temas. Gracias, Guillermo Díaz. Sí, usted ya llamó la atención de que la academia y los investigadores deben de preocuparse también más de los presupuestos de los municipios, también deberíamos de preocuparnos de los presupuestos de las entidades descentralizadas y autónomas. Ahí es otro tema que le digo, poco se conoce y ahí pasan muchas cosas, pero eso era más como ampliar la recomendación de otros ámbitos de investigación que se deben de realizar. Este año es preelectoral. Si la memoria no me falla, hay 5 iniciativas de ley que crean 5 municipios adicionales. Tenemos 340. Su opinión en cuanto a que en esa lógica de descentralizar, de ciertas cosas, ¿qué opinión le merece la posibilidad, no digo que sea cierto, la posibilidad de que el Congreso apruebe estos nuevos 5 distritos municipales nuevos? Claro, insisto, también tiene que ver el tema electoral en medio de eso, pero veámoslo desde la perspectiva financiera, de transferencias, de atención, de necesidades de esos posibles nuevos municipios. Guillermo Díaz. Sí, sí, con gusto. De nuevo, vamos a crear, como nos gusta ahí, inaugurar obras en lo público, pero después no hay los recursos para dar el mantenimiento. Entonces aquí vamos a crear más municipios y después no vamos a tener los suficientes como para recursos como para que la población goce de los servicios, más allá de poder elegir un alcalde y que tengan un presupuesto que se acomode al tamaño de su población, porque ese es uno de los criterios que se utiliza para distribuir estos recursos de los impuestos en las municipalidades. Yo creería que de eso debería de tener un estudio más técnico que político. Entiendo que las poblaciones están creciendo y entiendo que necesitan satisfacer necesidades y que a veces no les ponen atención, por lo que ya mencioné, entre más lejos está del casco urbano, de la cabecera municipal, pues menos atención se le pone para realización de obras y eso uno lo puede medir muy bien y documentarlo. Entonces ahí veo que viene la necesidad de las cacerías o aldeos de juntarse y decir, bueno, entonces declarémonos un poco en el estilo independentista, declaramos un municipio porque así entonces ya podemos nosotros acceder a nuestros propios recursos. Eso de nuevo va a crear, como bien decía Mariano, una presión para la asignación de recursos y se llevan otros fines políticos electorales, pero no creo que sea una respuesta para la satisfacción de las necesidades de esa población que está buscando, pues, a través de su independencia municipal, acceso a recursos para sus necesidades. Licenciado Coyoy, estas necesidades son muy importantes para la población y sin embargo en muchos casos, no todos, hay municipalidades que sí están invirtiendo, se descuidan. ¿Cómo se puede hacer, aparte de la denuncia pública, si el gobierno, la Contraloría de Cuentas no están accionando correctamente para que se dé esta fiscalización? ¿Cómo puede pasar la ciudadanía de una denuncia pública a una acción legal concreta? Para la ciudadanía en común es un poco complicado porque ya una denuncia y una acción legal concreta pues requiere evidencia de respaldo que les dé fundamento jurídico a la acción. En ese sentido es complicado porque pues si a esto le agregamos que las municipalidades son muy celosas en dar información, en dar documentación, pues
es muy difícil para la ciudadanía documentar los casos como lo requiere un proceso legal. Por esa razón es que tiene mucha importancia el tema de la denuncia ciudadana y que debiera haber, y que las instituciones públicas que sí existen encargadas de esos temas debieran darle todo el basamento jurídico a esta denuncia ciudadana, porque existe, por ejemplo, fue creada durante este gobierno una comisión presidencial anticorrupción, creo que ya ni nos recordamos de ella, pero por ahí está, con una asignación presupuestaria específica, con un conjunto de personal devengando ciertas remuneraciones, pero que ya prácticamente ni la mencionamos. Y no digamos la Contraloría de Cuentas, que sí, por estándares internacionales, que es una buena práctica internacional, el hecho de habilitar este mecanismo de denuncia ciudadana como base para una investigación más sólida y que sirva y que tenga sustento para una acción legal. En ese sentido creo que es importante, la ciudadanía por sí sola no puede lograrlo, pero sí es importante que la ciudadanía incida o trate de incidir ante estas agentes del Estado que tienen legalmente estas responsabilidades, como la Contraloría de Cuentas, como el Ministerio Público, etc. Y eso solo se puede hacer con información y por eso también es importante el seguimiento al cumplimiento efectivo de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ya se dijo antes, pero si uno entra en los portales de información de todas las entidades públicas, no solo las municipalidades, sino toda entidad pública tiene la obligación de dar a conocer la información que la ley manda por oficio, sin requerimiento alguno. Sin embargo, lo que uno encuentra es que cada vez son menos las instituciones que cumplen con esa información pública de oficio, y ahí hay una obstaculización a este ejercicio de autoridad social, a la par que es un incumplimiento de ley, pero como lamentablemente tenemos un ente fiscalizador que anda pues un poco perdido en sus funciones, pues lamentablemente no se da. Pero insisto, creo que un paso fundamental puede ser que esta acción ciudadana se dirija a la entidad legalmente responsable como es la Contraloría de Cuentas. Gracias. Rico, y hoy, desde el año, bueno, desde que está vigente la actual Constitución, pues no solo en la letra, sino también en distintas resoluciones de la CC, pero también en leyes ordinarias que se han derivado de la Constitución, pues hay una tendencia a ir fortaleciendo, se dice, pues de fortalecer los gobiernos legales, descentralizar, dejar que sean los macroministerios la centralización aquí de la capital, sino que irse para allá. Y eso se ha reflejado en una serie de acciones. A principios de este siglo se aprueba el nuevo Código Municipal, está pendiente el Código Tributario Municipal, se aprueba las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo y la Ley de Descentralización, que ya la mencioné. Todo esto va dirigido a la luz de lo que estamos viendo, las opiniones que ustedes dos han vertido. ¿Considera de que este proceso de descentralización, como va, debe de continuar, o hay algo que nos tenemos que replantear porque sencillamente se siguen transfiriendo recursos, pero los índices de pobreza, la falta de cobertura de salud, la calidad educativa, en fin, todas aquellas cosas que decimos que son básicas y fundamentales, en lugar de mejorar, salvo algunas excepciones, van en deterioro? Considero que es importante avanzar en la aplicación efectiva de la ley de descentralización. Esta ley es muy clara en el mecanismo específico que se debe aplicar para la descentralización de funciones a los gobiernos locales. Debe haber convenios de descentralización entre cada municipalidad que esté interesada en administrar los servicios públicos y la entidad a cargo de sus servicios. Ejemplo, si alguna municipalidad quisiera administrar el servicio de salud pública en su localidad, tendría que hacer un convenio de descentralización con el Ministerio de Salud. Eso prácticamente no se ha hecho en ningún caso. Considero que es muy importante que el gobierno central propicie la aplicación de ese mecanismo de descentralización y podría perfectamente hacerlo con algunas municipalidades piloto. Usted ya mencionó algunas municipalidades que sí administran bien sus recursos y que sí logran un buen nivel de recaudación propia. Considero que podrían ser casos emblemáticos de administración y demostrar con acciones concretas
cómo sí son realmente capaces de administrar los servicios públicos, como pudiera ser el de salud, por ejemplo, en su localidad, y de esa manera ir creando esta cultura de descentralización. Pero al momento lo que tenemos es que se les han dado recursos a las municipalidades, pero no responsabilidades. Entonces aquí hay un desbalance donde lo necesario es dar el paso siguiente, empezar con la transferencia de responsabilidades, y considero que un buen inicio podría ser con municipalidades que ya por esfuerzo propio han fortalecido sus capacidades no solo de recaudar ingresos, sino también de administrarlos de manera adecuada. Y que no son muchas, pero sin duda hay ejemplos entre los 340 municipios y que podrían ser un buen ejemplo para iniciar la implementación efectiva de esa ley de descentralización, que básicamente implica transferir responsabilidades y no solo recursos. Gracias. Licenciado Díaz, sobre esta descentralización que se habla cada vez más y más, muchas personas incluso insisten que para acabar con la conflictividad social en muchos municipios se debería de dar pues la mayoría de ingreso de estos recursos, de extracción de recursos naturales que tienen los municipios a ellos mismos, para que la comunidad sienta el beneficio, o al menos porcentajes mucho mayores de los que actualmente se les dan. ¿Qué piensa usted tomando en cuenta todo lo que está sucediendo con los recursos ya asignados? Cuando uno piensa en términos de desarrollo económico local, pues parte de los fundamentos teóricos de este concepto es que, bueno, al final está una dotación de recursos que se tiene para lograr ese desarrollo económico local. Y cuando hay una dotación de recursos, pues ahí va recursos físicos, naturales, humanos, etcétera, ¿no? Entonces hay potencialidades que tiene cada territorio per se. Y no me quiero ir a conceptos demasiado religiosos, pero recordemos que incluso hasta la Biblia establece que cuando se crea el mundo, la tierra, pues se le da al hombre la potestad, o al ser humano la potestad de disponer de lo que está ahí para su bienestar. Entonces, yo no creo que sea inadecuado el hacer uso de esos recursos, porque al final los recursos naturales pues pueden ser renovables o no renovables. Lo importante es que se haga un uso racional y en beneficio de la población de esos recursos. Y en ese sentido, pues creo que ahí es donde se están dando los problemas de conflictividad, de que las poblaciones pues ven que de pronto se dan inundaciones. Recordemos que cuando se construye una represa para una hidroeléctrica, pues se inunda. Yo no sé a quién le gustaría que de pronto el camino por donde pasa, la calle por donde pasa ya no exista porque quedó inundada, y eso pasa aquí en cualquier parte del mundo. Y de pronto ve que no hay mayores cambios, y lo mismo pasa con la explotación de minera o de otro tipo de recursos que puedan tener en la localidad, el territorio. Entonces creo que sí, eso es parte importante de la visión que se debe tener en cuanto a hacer que la población goce de esos recursos, pero de nuevo, no en obras que yo llamaría de alguna manera superfluas o cosméticas, sino en obras que permitan generar un desarrollo sostenible en términos de la localidad, que es un poco el gran desafío que se tiene, ¿no? Generar proyectos productivos, autosostenibles, etcétera, emprendimientos, porque lo contrario, pues entonces solo se crean auges temporales de crecimiento, que fue un poco lo que ha pasado en el proyecto minero que hubo ahí por San Marcos, que si ustedes van a ver ahora, pues casi que es un pueblo fantasma. Entonces, mientras estuvo la explotación minera, pues se vio el crecimiento, el auge, los hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Pero una vez se empezó a hacer la clausura, ya no hubo sostenibilidad de ese crecimiento. Entonces, ese es otro problema que también hay que ir visualizando, ¿no? Ese sería mi comentario, Camilo. Guillermo Díaz, a ver, usted lo dijo correctamente, hablamos de miles de millones de quetzales, pero si lo dividimos dentro de los 340 municipalidades, pues ahí se va diluyendo y ya nos, pues por municipio el promedio pues es diferente. Pero mi pregunta va, esa dependencia, similar a eso que algunos llaman las remesadependencia que tenemos en los últimos años, para muchos gobiernos locales se está volviendo la transferencia, dependencia de los recursos del gobierno central, no hacen los propios, no generan ingresos propios, en fin, hay una situación ahí. Ya para ir terminando, ¿qué sugerencias concretas, cómo
porque no puede seguir esa situación. Yo creo que todo debe tener un límite y hay cierto tipo de infraestructura que no se realiza por medio de los gobiernos locales. Esa infraestructura para la competitividad del país pasa por cosas mucho más grandes, pero la tendencia nos está llevando a que los responsables no necesariamente van a contar con ese recurso. Sí, claro, aquí de nuevo sería replantear cómo hacer que las municipalidades tengan esa capacidad de cobro de arbitrios o impuestos municipales. Recordemos que tenemos un sistema de recaudación tributaria muy centralizado y después pues todo, desde que todo va a esa caja común, ahí empezamos a hacer la distribución según algunos criterios. Mariano, usted que lo conoce mejor que yo sabe que en el principio de economía social de mercado pues se da esa solidaridad regional o geográfica, es decir, hay zonas que son pues por su vocación natural o de otros recursos pues más prósperas que otras y entonces no tiene ningún inconveniente en poder hacer esa transferencia de recursos, pero eso no es algo que se haga al eterno, sino mientras se generan condiciones, es decir, nos pasa lo mismo con los subsidios, de que hacemos subsidios generalizados y al eterno y no focalizados y temporales. Entonces aquí sería un poco de ir generando las condiciones para que los propios municipios, las propias municipalidades vayan teniendo una forma de recaudar, de generar recursos y no tener esa dependencia, porque como usted bien lo señala, y también lo hemos visto en algunos estudios ahí con el caso de las remesas, mientras las personas sigan teniendo esa transferencia de recursos del exterior, pues ya no se ven tan motivados a hacer labores productivas, porque saben que cada mes a mes va a venir la transferencia y hemos visto que en los hogares donde más remesas se reciben, a veces la oferta laboral es menor, o sea, se trabaja un menor número de horas. Algunos dicen que reciben más remesas porque tienen menos oportunidad laboral. La economía laboral lo que nos dice que es a la inversa, que si yo tengo ingresos adicionales, pues puedo darme el lujo de reducir mi tiempo de trabajo. Entonces ahí todavía estamos en la discusión de qué fue primero el huevo o la gallina, pero creería que también eso se podría aplicar en el caso de las municipalidades, mientras las municipalidades claro, y eso creo que lo vamos a recoger en algún momento. Guillermo Díaz, les queremos agradecer a ambos, a Érico y hoy también, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Feliz noche, nos vemos. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Bueno, hoy, Carmina, tratamos un montón de temas. Se me pasó rapidísimo la entrevista. Sí, o sea, es un tema que da para mucho hablar y sobre todo que estamos en año preelectoral. Sí, y recordar el primer número que les di, 34,000 millones de quetzales en obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Son transferencias que se van de nuestros impuestos. Pero en fin, ese es otro tema. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches, gracias.